no todo conocimiento se aprende. Hay verdades que no se leen, sino que se despiertan. Como si esperaran desde antes del tiempo a que alguien, con un suspiro apenas, dijera en voz baja: estoy listo. Este libro no comienza con definiciones, ni promete recetas para entender el universo. Este libro se abre como se abre una puerta en un templo antiguo, en silencio, con una brisa que no proviene de este mundo. Si has llegado hasta aquí, quizás no estás leyendo con los ojos. Tal vez has empezado a recordar. El hermetismo no es una doctrina, ni una filosofía, ni una religión. Es un eco. Una vibración que atraviesa culturas, siglos y nombres para tocar esa parte de ti que nunca ha sido olvidada. Se le ha llamado sabiduría antigua, alquimia espiritual, arte de los dioses, ciencia sagrada, pero todos esos nombres apenas son sombras de lo que Hermés escribió con luz. Este libro no tratará de definir lo indefinible, sino de conducir tu mente hasta ese umbral donde las palabras fallan y lo verdadero comienza a arder. No es necesario creer nada. Este camino no exige fe, solo presencia. Porque lo que el hermetismo propone no es un sistema de pensamiento, sino un modo de existencia. No se trata de adoptar ideas, sino de despejar el velo. Es la alquimia del alma. La transmutación del plomo de lo ordinario en el oro de lo divino. Y eso no se enseña, se activa. Este libro se construye como una iniciación que no requiere templos físicos ni túnicas ni símbolos visibles. Cada capítulo será una llave y tú decidirás si la giras o no. Cada página ha sido escrita para resonar en planos que van más allá de la mente. Por eso, no estás simplemente leyendo, estás participando en un rito. En la recreación de un misterio que nunca se fue, solo se volvió invisible. Hermés Trismegisto, el 3 veces grande, no fue un hombre, ni un mito, ni un símbolo solamente. Fue una función del cosmos, una conciencia viva que encarnó la unión de lo que el mundo separa, ciencia y magia, verbo y silencio, materia y espíritu. Esta figura, en la que confluyen el Tot egipcio y el Hermés griego, no vino a predicar, sino a codificar la ley que todo lo conecta. Su mensaje fue simple y absoluto: todo es mente. Pero esa mente no es la tuya, ni la mía. Es la del todo. Los textos que dejó, o que surgieron en su nombre, porque en el hermetismo no importa el autor, sino la vibración, fueron enterrados, perseguidos, fragmentados. Pero jamás pudieron destruirlos del todo, porque no eran solo palabras. Eran claves. El Corpus Hermeticum, el Asclepius, el Kybalion, los manuscritos que circularon entre alquimistas, místicos y sabios de todos los tiempos, son la manifestación escrita de un conocimiento que no se origina en la tinta, sino en la geometría oculta del alma. Lo que estás a punto de leer no es una historia cronológica ni una recopilación académica. Es un mapa del misterio. Un intento de mirar al rostro del Dios sin rostro y nombrar lo innombrable. Pasaremos por Egipto, Grecia, Alejandría, el Renacimiento, las logias secretas, las cámaras del alma, las ecuaciones cuánticas y las leyendas que solo se susurran. Pero no lo haremos con la arrogancia del que cree saber, sino con la humildad del que recuerda. Porque el hermetismo, en su esencia más pura, no dice aprende, sino recuerda quién eres. No dice cree, sino observa. No dice busca la verdad, sino sé la verdad. Este libro ha sido escrito para que en algún punto, y no sabrás cuál, algo en ti despierte. Puede ser una palabra, una frase, un silencio entre líneas. Cuando eso ocurra, no intentes explicarlo. Solo obsérvalo. Las puertas que se abren solas no lo hacen por lógica, sino por resonancia. Y si llegas al final, no sabrás más que antes, pero te habrás convertido en un espacio donde la sabiduría ya no necesita palabras. Hermés no dejó seguidores. Dejó espejos. Y tú, lector, estás dispuesto a verte sin tus nombres. Como es arriba, la historia viva del hermetismo. Escrito y publicado por Audiolibros Hispanos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito.
puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El nombre que no muere, Hermes Trismegisto. Hay nombres que no se olvidan porque no pertenecen al tiempo. Son como una vibración inscrita en la sustancia misma del alma colectiva. Hermes Trismegisto no es un personaje, ni una invención, ni un simple símbolo. Es una firma cósmica que se manifiesta una y otra vez en todo aquel que busca, calla y transforma. Su nombre, el 3 veces grande, no anuncia grandeza terrenal, sino dominio sobre los 3 planos, físico, mental y espiritual. Lo que otros divisaron como dioses separados, él lo encarnó en unidad. Antes de que Grecia levantara templos al pensamiento, ya Egipto escribía con luz en los muros de sus pirámides. En sus cámaras secretas no se enseñaba mediante palabras, sino mediante resonancia. Allí surgió Tot, el dios Ibis, guardián del conocimiento, escriba de los dioses, inventor de los jeroglíficos, cronista del destino. Era el quien inscribía en el éter lo que aún no había ocurrido, pues en la visión egipcia, el tiempo era una espiral, no una línea. Tot no solo anotaba, decretaba. Su escritura no era registro, era creación. Pensar era esculpir la realidad. A él se le atribuye el libro de Tot, texto mítico que contenía todos los secretos del universo y cuya lectura sin preparación causaba locura o muerte, no por castigo, sino por desbordamiento vibratorio. Quien no ha vaciado el ego no puede contener lo absoluto. Tot, por tanto, no era un dios externo, sino una función del alma iluminada, el verbo que se hace carne y luego se disuelve en el éter. Siglos después, en el cruce cultural entre Egipto y Grecia, ese dios escriba se transfiguró. Los griegos lo llamaron Hermes, y lo representaron como el mensajero veloz entre mundos. Hermes no era solo el dios de los caminos y los ladrones, como dicen las fábulas populares. Era también el puente entre la mente racional y el misterio. Donde Tot escribía los decretos del cosmos, Hermes los transmitía. Era el hilo invisible entre el cielo y la tierra. Y entre ambos rostros, Tot y Hermes, se gestó la conciencia de un ser que ya no era simplemente Dios ni hombre, sino mediador, Hermes Trismegisto. Este 3 veces grande encarna la síntesis de los mundos. Lo grande en sabiduría, lo grande en poder, lo grande en realización espiritual. Pero no es su grandeza lo que sobrevive, sino su vibración. A diferencia de los héroes mitológicos que mueren con sus leyendas, Hermes no desaparece, se disuelve y regresa. Es el arquetipo del sabio oculto. El que escribe en las paredes internas del alma. El que espera al borde del umbral mientras el buscador, ignorante de que lo invoca, formula su primera pregunta sincera. Los textos atribuidos a Hermes, conocidos como el Corpus Hermeticum, no fueron revelaciones lineales, sino tejidos. Tejidos de voces, visiones, símbolos y silencios. No hay una biografía de Hermes, ni una historia sólida de su existencia. Y sin embargo, su presencia recorre las civilizaciones como un espectro luminoso. Porque no se necesita existencia física cuando se representa una función universal, la del revelador interior. Muchos han querido racionalizar su figura. Algunos lo consideran una amalgama de sabios antiguos, otros, un constructo alegórico, algunos, un dios disfrazado de hombre. Pero todo intento de reducirlo al análisis mata su naturaleza viva. Hermes no se comprende, se encuentra. Y ese encuentro no ocurre en libros, sino en la experiencia del símbolo cuando se vuelve real. En la alquimia, Hermes es el iniciador. En la astrología, es la inteligencia que rige el movimiento de las esferas. En la filosofía, es la chispa que une causa y efecto. En el misticismo, es la voz del silencio. Su nombre aparece en los mármoles griegos, en los papiros egipcios, en los grimorios medievales, en las visiones de los rosacruces, en los sueños de los alquimistas, y en los textos teosóficos del siglo XIX. Aún hoy, se lo invoca sin saberlo cuando alguien escribe desde el alma o descubre que el universo responde.
Trismegisto significa también la triple coronación: sabio, mago, sacerdote. 3 coronas que solo porta quien ha vencido el ego, ha trascendido la forma y ha unido en sí mismo la mente y el espíritu. Quien comprende a Hermes no lo estudia, sino que lo encarna. Porque Hermes es el que baja al inframundo, dialoga con la sombra, sube a las estrellas y regresa con el mensaje. No evangeliza, revela. No exige, sugiere. No dogmatiza, canta. Y si permanece, si su nombre aún vibra en tantos buscadores, es porque no es nombre, es llamado. Todo aquel que alguna vez ha sentido que detrás de la realidad visible hay una arquitectura sagrada, ya ha escuchado a Hermes. Todo aquel que ha intuido que el universo es mente en acción, ya ha sido tocado por su pluma invisible. Todo aquel que ha sentido que pensar es construir, y que hablar es sellar, ya es parte de su linaje. Por eso este capítulo no es un homenaje, ni una lección de historia, ni un tributo. Es una llave. Si sientes que algo en ti resuena, no te preguntes por qué. La verdadera enseñanza hermética no responde preguntas, las transforma. Y si el nombre de Hermes te ha tocado, es porque quizás, en otro tiempo o en otro mundo, ya escribiste junto a él. Y ahora que lo recuerdas, ¿qué vas a escribir tú? Capítulo 2. Cuando Egipto hablaba en códigos de luz. No todas las civilizaciones buscan dejar huella en la historia, algunas prefieren inscribirse en el alma. Egipto no habló al mundo, habló al cosmos. Sus templos no eran construcciones, eran instrumentos. No fueron hechos para ser admirados, sino para ser leídos desde el silencio. Cada columna, cada jeroglífico, cada sombra que cae sobre la piedra al amanecer era una frase en un idioma que no usaba sonido. Un idioma vibratorio. Un código de luz. Antes de la filosofía, antes de la religión, antes incluso del lenguaje que llamamos lenguaje, ya Egipto susurraba. No enseñaba por palabras, sino por resonancias. La sabiduría no se transmitía, se despertaba. Y en ese acto de recordar lo que ya se sabe, surgió la idea de los misterios. No como enigmas a resolver, sino como presencias a habitar. Las llamadas escuelas de misterio no eran instituciones. Eran vórtices. Espacios custodiados por guardianes del tiempo, donde se protegía una enseñanza que no podía decirse sin destruirse. Porque el conocimiento que transforma, si se da antes de que el alma esté preparada, se convierte en peso, no en luz. En esos recintos, Karnak, Luxor, Abidos, Hermópolis, no se enseñaban teorías. Se entrenaba al alma para recordar su naturaleza divina a través de rituales simbólicos, geometrías sagradas y pasajes vibracionales. Hermópolis, la ciudad de Thoth, no era solo un centro administrativo, era el punto donde el verbo descendía al mundo. Allí, se decía, los dioses se sentaban en consejo y la palabra se convertía en materia. Era allí donde se tallaban los decretos de Ma'at, el orden cósmico, sobre el tejido del mundo. Y quien ingresaba en sus pasadizos no salía siendo el mismo, o moría su ego, o nacía su espíritu. Karnak, por su parte, no era solo piedra, era un organismo. Cada sala estaba alineada con constelaciones precisas. Cada puerta marcaba un tránsito. El iniciado que avanzaba por sus corredores no caminaba en el espacio, sino en la conciencia. Iba muriendo capa por capa, hasta que, en el centro del templo, donde no entraba la luz del sol, pero brillaba una más alta, se encontraba con aquello que no tiene forma. Ese era el verdadero bautismo, no con agua, sino con símbolo. Lo que hoy llamamos hermetismo nace en ese silencio tallado. Nace cuando el hombre deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Nace cuando el alma comprende que el universo no se estudia, se refleja. Hermes Trismegisto no tradujo las enseñanzas egipcias, las destiló. Lo que en Egipto era rito, él lo convirtió en palabra viva. Donde antes se ascendía a través de cámaras y pasos ocultos, ahora se ascendía a través del pensamiento y el verbo. Y, sin embargo, nada se perdió. Porque el símbolo egipcio nunca fue decorativo. Era funcional. Un ave no representaba un ave, evocaba el vuelo.
un ojo no era un órgano, era un principio. La imagen no era imagen, era un acto. Así, el ojo de Horus no es un amuleto, es un tratado de matemáticas sagrada y visión divina. El Ant no es un talismán, sino una ecuación vibratoria de vida eterna. Cada signo encerraba múltiples niveles de lectura. Cada jeroglífico era, en sí mismo, un microcosmos. Los templos egipcios no eran lugares de reunión ni de oración. Eran laboratorios del alma. Espacios donde el iniciado, paso a paso, pasaba del plomo del yo al oro del uno. Donde el cuerpo era un mapa y el alma, un viajero. Allí se entendía que la realidad no es objetiva, sino ritual. Que el mundo no es lo que vemos, sino lo que activamos al verlo. Y es en este contexto que Hermes aparece como Cuente. No vino a reemplazar a Tot, sino a resonar con él en una lengua más universal. Los textos herméticos que surgieron siglos después, como el Poimandres, el Asclepius, los fragmentos alquímicos y cosmológicos, no contradicen el antiguo saber egipcio. Lo traducen, no al idioma de los griegos, sino al idioma de la conciencia expandida. Porque todo símbolo verdadero puede hablar en cualquier lengua sin perder su vibración. Los antiguos decían que Egipto no era un país, sino un cuerpo celeste caído sobre la tierra. Cada templo, un chakra. Cada río, una arteria. Cada dios, una función del alma humana. Y el iniciado que comprendía eso, comprendía también que el universo entero era un templo. Que el cuerpo era un obelisco. Que la respiración era un rito. Que cada gesto tenía poder creador. De esa visión total surgió el germen del hermetismo, la idea de que lo sagrado no está allá arriba, sino aquí, si se lo sabe mirar. Por eso los textos herméticos están tan impregnados de metáforas. No porque se busque ocultar, sino porque lo profundo no puede decirse en línea recta. El alma no entiende lógica, entiende símbolo. Y quien ha pasado por un templo egipcio con el corazón abierto sabe que no fue a un sitio, sino a un estado. Cuando los griegos entraron en Egipto, no comprendieron. Pero algunos, los pocos, escucharon. Escucharon que las piedras hablaban, que las columnas susurraban ecuaciones, que el vacío entre dos muros vibraba en una frecuencia precisa. Y a esos pocos se les permitió recibir una parte del secreto. A ellos debemos que algo haya quedado. Hoy, lo que llamamos hermetismo no es más que un eco de aquel lenguaje. Una traducción imperfecta, sí, pero aún viva. Porque cada vez que alguien pronuncia el nombre de Hermes con el alma despierta, una columna de Karnak se ilumina. Y cada vez que alguien comprende que el símbolo no representa, manifiesta, Hermópolis respira de nuevo. Las escuelas de misterio desaparecieron, pero el código no. Sigue inscrito en la luz. Sigue latiendo en quienes miran más allá del mundo físico. Y si tú has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque algo en ti ya ha visto esos muros. Ya ha oído esos cantos sin voz. Y ahora, recordarás lo que ya sabías o volverás a dormir. Capítulo 3: El espejo griego del alma egipcia. El alma egipcia contemplaba al cosmos como se contempla un dios, no para entenderlo, sino para alinearse con él. No había separación entre sabiduría y adoración, entre ciencia y rito, entre lógica y símbolo. Pero para que esta visión pudiera sobrevivir al tiempo, necesitaba una nueva forma. Un nuevo idioma. No el de los jeroglíficos tallados en piedra, sino el del pensamiento filosófico capaz de transcribir lo invisible en ideas vivas. Y fue entonces cuando Grecia, sin saberlo del todo, se volvió espejo de Egipto. La tradición griega no nació del vacío. Pitágoras estudió en templos egipcios durante más de 20 años antes de regresar a su tierra para enseñar que todo es número, que la armonía del universo puede expresarse en proporciones, que el alma es inmortal y que debe purificarse a través del conocimiento. Su teorema matemático, tan celebrado en las aulas modernas, era solo un reflejo externo de un principio mucho más profundo, que la forma es la huella de la conciencia sobre la materia. Que detrás de todo triángulo, hay una trinidad vibrante. Sócrates, por su parte, no escribió nada.
Y, sin embargo, enseñó más que muchos bibliotecarios del mundo. Hablaba desde la mayéutica, el arte de dar a luz a la verdad que el otro ya contiene. ¿No es acaso eso lo que hacían los antiguos hierofantes egipcios? No enseñaban, despertaban. Sócrates miraba a los ojos y preguntaba, ¿quién eres tú, cuando callas lo que crees ser? Su daimon interior, esa voz que le guiaba sin razones, se parece demasiado al Ptah egipcio, el doble espiritual que acompaña al hombre más allá del tiempo. Luego vino Platón, quien tomó todo lo que Sócrates encendía en el alma y lo convirtió en estructura. Su visión del mundo de las ideas, un plano invisible donde mora la perfección de todo lo que existe, se alinea con la cosmología egipcia del Duat, el mundo real detrás de las apariencias. Para Platón, el alma era un viajero atrapado en la caverna de los sentidos, buscando la salida hacia la luz. ¿Y qué era la iniciación egipcia sino ese viaje interior hacia el sol invisible? En su diálogo Taimeo, Platón habla del demiurgo, un artífice divino que moldea el cosmos con inteligencia, no con violencia. Esta imagen recuerda a Ata, el dios egipcio que crea el universo con el corazón y la lengua, es decir, con intención y palabra. La similitud no es coincidencia. Es resonancia. Una misma música, ahora tocada con diferentes instrumentos. Y entonces aparece Plotino. Y con él, el alma griega se convierte en viajera explícita. Fundador del neoplatonismo, Plotino retomó las ideas de Platón y las elevó a alturas místicas. Su concepto del uno, fuente de toda existencia, más allá del ser y del pensamiento, no se discute, se contempla. Para Plotino, el alma cae al mundo por olvido y retorna por iluminación. El viaje del alma es una espiral de retorno. Como en los templos egipcios, se avanza hacia el centro no con pasos, sino con purificación. No se sube, se desvela. Plotino hablaba de la experiencia mística no como un acto de fe, sino como una certeza directa. Nos despertamos hacia adentro y nos encontramos en presencia del uno. Esa frase podría haber sido dicha en cualquier templo de Hermópolis. Porque en el fondo, la fusión entre Egipto y Grecia no fue política ni cultural, fue metafísica. Fue la unión de lo simbólico y lo racional, del rito y del pensamiento, del mito y la dialéctica. De esa unión nació el hermetismo como lo conocemos, no una religión, no una filosofía, sino un campo vibratorio de síntesis. En los textos del Corpus Hermeticum, ya no vemos un sacerdote egipcio ni un filósofo griego, sino una voz que habla desde el centro del alma humana. Esa voz pregunta, ¿quién eres tú, alma errante, si no recuerdas de dónde vienes? Y responde, eres imagen del uno, fragmento del todo, pensamiento encarnado. Esa voz no busca convencer, sino encender. Por eso, el hermetismo no ofrece dogmas, sino principios. No da respuestas cerradas, sino puertas entreabiertas. No impone prácticas, sino sugiere alineamientos. Es un puente entre dos mundos, el que siente y el que piensa. La Grecia que adoptó a Hermes no lo hizo como conquista, sino como heredera. Su mitología lo colocó como mensajero entre dioses y hombres. Lo dotó de sandalias aladas y lo convirtió en guía de las almas. Pero el Hermes del hermetismo no es ya el dios mitológico. Es la conciencia despierta que une lo invisible y lo manifiesto. Y así, la sabiduría de Egipto, velada entre columnas y ritos, encontró en la pluma de los griegos una nueva manera de latir. El alma del iniciado, ahora, podía no solo recorrer templos, sino recorrer palabras. Porque las palabras, si están vivas, también son templos. El hermetismo fue, entonces, la cristalización de una verdad que venía flotando desde las orillas del Nilo hasta los diálogos del Ática. Una verdad que no pertenece a ningún pueblo, porque es anterior a todos. Una verdad que habla al corazón cuando éste ya no busca respuestas, sino presencia. Y si hoy seguimos leyendo a Hermes, a Platón, a Plotino, no es porque nos digan algo nuevo, sino porque nos devuelven a lo que siempre supimos, que el alma no habita el cuerpo, sino que lo proyecta. Que el universo no está fuera, sino extendido desde nuestro centro. Y que recordar es el único camino de regreso. El alma egipcia soñaba.
La griega pensaba. El hermetismo despertó. ¿Y tú, que aún caminas entre ruinas y conceptos? ¿Has sentido ya el eco del uno mirándose a sí mismo a través de tus ojos? Capítulo 4. El Corpus Hermeticum. Palabras para un tiempo que no existe. No todos los libros fueron hechos para ser entendidos. Algunos son mapas cuyo lenguaje no se traduce, se activa. El Corpus Hermeticum es uno de ellos. No pertenece a una época, aunque surgiera en los primeros siglos de nuestra era. No responde a una doctrina, aunque sus líneas resuenen con todas. No tiene un solo autor, aunque una voz lo atraviesa todo. Esa voz no es la de Hermes como individuo, sino la de la conciencia que habita en quienes ven el mundo como reflejo de lo invisible. Cuando abrimos el Corpus Hermeticum, no estamos ante un libro antiguo. Estamos entrando en un espacio mental donde el tiempo se suspende. Allí, maestro y discípulo se funden en un diálogo que no busca llegar a una conclusión, sino producir un despertar. Las preguntas que se hacen no buscan respuesta, buscan provocar el recuerdo. Porque en la tradición hermética, aprender no es acumular, sino quitar velos. Estos textos fueron recopilados, no escritos de una vez. No fueron dictados desde un cielo distante, sino recibidos como ecos de una sabiduría que siempre estuvo presente. Surgieron en Alejandría, ese cruce vivo entre Grecia, Egipto, Persia y la incipiente cristiandad. Una ciudad donde las palabras eran puentes y las religiones, espejos. Allí, mientras el imperio organizaba su mundo en leyes y fronteras, un pequeño grupo de iniciados trabajaba en lo opuesto, desarmar el mundo para tocar lo eterno. Los tratados herméticos, escritos en griego helenístico, no forman un cuerpo unificado. Son diálogos, himnos, meditaciones, fragmentos. El más conocido, Poimandres, comienza con una experiencia visionaria. El alma del autor es arrancada de la carne y llevada a contemplar el orden oculto del universo. Ve la luz, luego la oscuridad. Ve cómo la mente del todo da origen a la creación. Escucha que el hombre no es esclavo de la materia, sino hijo de la luz. La visión no le es explicada, le es mostrada. En el Asclepius, otro texto clave, se habla del poder creador del ser humano, como el alma, alineada con el espíritu, puede engendrar realidades. Allí se afirma que los antiguos sabios creaban dioses, no por idolatría, sino por comprensión profunda de las leyes de la correspondencia. Eran imágenes vivas, construidas con intención, forma, sonido y magnetismo. La estatua no era símbolo, era presencia. No era representación, era morada. Pero no todo lo que compone el cuerpo hermético sobrevivió. Gran parte fue destruido por el fuego del miedo, el filo de la censura o el silencio de los siglos. Lo que hoy tenemos es un esqueleto, sí, pero uno que aún resuena con vida. Como si el alma del mensaje, al ver su envoltorio físico mutilado, decidiera refugiarse entre líneas, esperando lectores capaces de ver lo no escrito. El Kybalión, mucho más reciente, surgido a comienzos del siglo XX y atribuido a los tres iniciados, no pertenece directamente al Corpus Hermeticum, pero actúa como una cristalización moderna de sus principios. Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, género. Estas 7 leyes resumen lo que el corpus deja flotar entre símbolos. Son fórmulas vibracionales, no ideas abstractas. Leerlas sin resonar con ellas es como mirar una partitura sin oír su música. Y, sin embargo, el Kybalión, por su claridad, también a veces limita. Donde el Corpus Hermeticum deja lugar al asombro y a la contemplación, el Kybalión sistematiza. Lo que era río, se convierte en diagrama. Lo que era fuego, en definición. No es un error, sino una necesidad de su tiempo. En la modernidad, lo simbólico debía ser explicado para no desaparecer. Aún así, ambos textos, el antiguo y el moderno, se sostienen sobre una misma certeza, que la realidad es moldeable, que el alma puede ascender y que el verbo es el primer acto de creación. ¿Qué se perdió entre los papiros? Tal vez himnos que activaban centros sutiles.
Tal vez instrucciones para rituales de transmutación interior. Tal vez visiones que no podían ser copiadas sin deformarse. Pero el hermetismo nunca ha sido un sistema que depende del texto. Su verdadera transmisión ha sido siempre oral, vibratoria, experiencial. Lo escrito es el recuerdo de lo que se dijo en un templo invisible. Y todo lo que importa está aún allí, esperando ser encendido por el lector adecuado. Muchos han intentado codificar el hermetismo. Algunos lo redujeron a magia, otros a filosofía. Algunos lo asociaron con alquimia operativa, otros con misticismo críptico. Pero su esencia no se deja atrapar. Porque no es un saber sobre el universo, es un saber desde el universo. Habla desde dentro. Desde donde el lector aún no ha mirado. Y cuando lo hace, cuando por un instante se aquieta y deja de interpretar, ocurre algo inesperado. El texto se vuelve espejo. Y entonces ya no se está leyendo un libro, sino leyéndose a sí mismo. Las palabras del Corpus Hermeticum fueron escritas para quien está listo para no tomarlas literalmente. Cada frase contiene una paradoja, cada párrafo una puerta. Hay un arte en leerlas sin querer poseerlas. Porque quien trata de dominar este conocimiento, lo pierde. Pero quien lo deja fluir, lo encarna. Hermés, en estos textos, no es una figura externa. Es la voz interior que se recuerda a sí misma desde el otro lado del velo. Es el guía que no guía, sino que despierta. Es el amigo invisible que no responde preguntas, pero las transforma en otras más profundas. Es el verbo que se mira en el silencio. Y si el Corpus Hermeticum aún se lee, aún se escucha, aún se susurra entre buscadores de luz, es porque no pertenece a este mundo, pero ha decidido habitarlo. Como un huésped que no pide casa, sino presencia. Como una lámpara que solo enciende cuando el alma deja de temer su propia sombra. No es un texto. Es un umbral. Y quien lo cruza, no encuentra respuestas, encuentra otra forma de preguntar. Capítulo 5. El secreto bajo las túnicas del Renacimiento. Hay momentos en la historia donde lo prohibido resucita disfrazado de belleza. El Renacimiento fue uno de ellos. Bajo los ropajes de la pintura, la música, la filosofía y la geometría, volvió a hablar el fuego antiguo. No gritó, susurró. Y aquellos que sabían escuchar, oyeron el eco de Hermés salir de los muros de las catedrales, escondido entre notas musicales, proporciones áureas y tratados de anatomía que eran, en realidad, mapas del alma. Después de siglos de oscuridad doctrinal y represión de lo invisible, Europa comenzó a mirar hacia atrás buscando no solo textos, sino alma. Redescubrieron a Platón, a Plotino, a Aristóteles, pero entre esas voces, una vibración más antigua comenzó a hacerse sentir. Hermés regresaba. No como una figura mitológica, sino como una fuerza resonante. Y lo hizo a través de algunos hombres que, sin saberlo, eran recipientes preparados para la llama. Marsilio Ficino, traductor del Corpus Hermeticum al latín en 1471, fue más que un erudito, fue un puente. En una época donde todo debía ser juzgado por la ortodoxia de Roma, Ficino se atrevió a traducir los textos de Hermés antes incluso que los evangelios. ¿Por qué? Porque comprendía que el verbo original no contradice la fe, sino que la antecede. Que el logos del Evangelio de Juan era el mismo que Hermés cantaba en el Poimandres. Para Ficino, la divinidad no era propiedad de una religión, sino la sustancia misma del ser. Y no estaba solo. A su lado, Giovanni Pico della Mirandola, joven prodigio y filósofo ardiente, proclamaba que el ser humano no tiene forma fija, porque fue creado para transformarse. En su famosa oración sobre la dignidad del hombre, decía que el ser humano puede nacer a sí mismo cada día. Pico no veía contradicción entre la cábala judía, la teología cristiana y el hermetismo egipcio-griego. Todo era parte de una misma sinfonía. Creía que la sabiduría verdadera no tiene patria, ni dogma, ni límite. Para estos renacentistas, el hermetismo era la llave que abría todas las cerraduras. No era solo misticismo, sino una ciencia profunda de la realidad. Y fue desde esa comprensión que se empezó a mirar de nuevo a la alquimia,
no como una superstición medieval, sino como un arte sagrado. Un lenguaje simbólico de transmutación que operaba tanto en crisoles como en corazones. Paracelso, médico y alquimista suizo, desafió a la medicina de su época con un principio revolucionario: no se puede curar el cuerpo sin sanar el alma. En él, Hermés tomaba forma como el sabio que camina entre mundos. Paracelso usaba metales, tinturas y minerales, sí, pero también símbolos, oración y conciencia. Su laboratorio era un altar. No buscaba solo transformar plomo en oro físico, sino el plomo de la ignorancia en el oro del espíritu. Y en esa búsqueda fundó, sin saberlo, las bases de la medicina holística y la farmacología moderna. Pero fue Giordano Bruno quien llevó el fuego más lejos. Filósofo, astrónomo, poeta, místico y herege. Bruno no se conformó con rescatar las ideas de Hermés, las encarnó. Para él, el universo era infinito y estaba lleno de mundos vivos. Dios no habitaba fuera de la creación, sino en cada átomo. La mente humana era un espejo del todo. Y Hermés no era un símbolo antiguo, sino una presencia activa que inspiraba visiones, geometrías y poesía. Bruno hablaba del pensamiento como poder mágico, de la memoria como templo interior, de la imaginación como fuerza creadora. Fue más allá de lo permitido. Y la Iglesia lo quemó. No por sus ideas astronómicas, sino por haber dicho en voz alta que el alma humana es divina y que todo puede ser transformado desde dentro. Por haber afirmado, en última instancia, que Hermés nunca murió. Solo se ocultó bajo nuevos nombres. El Renacimiento fue eso, una máscara brillante donde la sabiduría antigua danzaba de nuevo. No todo el mundo lo entendió. Muchos pensaron que se trataba de redescubrir textos griegos, recuperar esculturas clásicas, pintar cielos perfectos. Pero en el centro del huracán estético había una corriente secreta que iba más profundo, la corriente de Hermés, despertando de su largo sueño. Este despertar no fue sin conflicto. La Iglesia, acostumbrada a ser dueña de la luz, veía con temor estas llamas libres. Y aunque algunos como Ficino intentaron armonizar el hermetismo con la fe cristiana, la tensión era inevitable. Porque el hermetismo no necesita intermediarios. No exige templo. No pide salvación, porque parte de la premisa de que ya eres divino, solo lo has olvidado. Eso era inaceptable para una institución basada en la culpa y la redención. Por eso, muchos hermetistas fueron perseguidos, obligados a hablar en clave, a esconder sus símbolos en frescos, en tratados médicos, en música celestial que hablaba de estrellas pero cantaba sobre el alma. Pero lo que es eterno no se extingue, muta. Y así, bajo las túnicas del Renacimiento, entre manuscritos, frascos alquímicos, discursos sobre dignidad y fórmulas matemáticas, Hermés volvió a caminar. No como un dios, ni como un hombre, sino como una vibración. Una frecuencia que atraviesa épocas, quemas y silencios, para seguir diciendo lo mismo. Todo puede ser transmutado. Todo es mente en acción. Todo lo que parece separado, es uno. Y si aún lo escuchas, no es porque alguien te lo haya enseñado. Es porque, en algún rincón de tu alma, tú también llevas bajo tu túnica un fragmento del fuego antiguo. Capítulo 6. Las sociedades del silencio, Rosacruces, masones y la gran obra. Cuando la verdad no puede ser dicha sin ser destruida, se convierte en símbolo. Cuando la luz incomoda al poder, se disfraza de arquitectura, de número, de mito. Así sobrevivió el hermetismo después del Renacimiento, no como escuela abierta, sino como un río subterráneo. Invisible a los ojos comunes, pero audible para quien ha silenciado el ruido del mundo. A ese río se sumaron hombres y mujeres que comprendieron que la sabiduría no necesita púlpito, sino presencia. Se organizaron en torno a un propósito: custodiar lo eterno. Nacieron así las sociedades iniciáticas. No como clubes secretos, sino como templos vivientes de transmisión vibratoria. La historia oficial las llamó misteriosas. El vulgo, conspirativas. Los inquisidores, heréticas. Pero ellas nunca se definieron por sus nombres.
Rosacruces, masones, iluminados, hijos de la viuda, fraternitas, alquimistas invisibles. Todos esos títulos apenas rozan lo esencial. Porque lo esencial no está en cómo se llaman, sino en lo que custodian el fuego de Hermes. Y no lo guardan como quien esconde un tesoro, sino como quien sabe que su luz solo puede ser vista por quienes ya la llevan dentro. Los Rosacruces, cuya aparición pública comienza con los famosos manifiestos del siglo XVII, no fueron un grupo con sede ni jerarquía rígida. Fueron, y siguen siendo, una corriente. Un perfume esotérico que atraviesa generaciones. En sus escritos se habla de la reforma universal, una transformación silenciosa de la humanidad a través de la elevación interior. No pretendían fundar un movimiento, sino sembrar una semilla. Y esa semilla era el conocimiento hermético codificado en forma de símbolos, la rosa como el alma en flor, la cruz como la materia transfigurada, el peregrinaje como metáfora del retorno al uno. Los francmasones, por su parte, se organizaron con mayor estructura visible, pero sin perder el velo del misterio. Surgieron como gremio de constructores, sí, pero su verdadero templo nunca fue de piedra. Era el ser humano. La catedral interior. En su simbología, la escuadra y el compás no son herramientas físicas, son principios cósmicos. La escuadra marca el descenso del espíritu a la materia. El compás, la expansión del alma hacia lo divino. Sus rituales, cuidadosamente diseñados, reflejan etapas de un viaje iniciático que remite a los antiguos ritos egipcios y los principios herméticos. Dentro de la logia, el iniciado no aprende datos, encarna símbolos. Cada grado no otorga poder, sino responsabilidad. Cada palabra pronunciada tiene resonancia. Cada gesto ritual tiene una geometría vibratoria precisa. Se habla del gran arquitecto del universo, pero no como un dios antropomórfico, sino como el principio ordenador, la mente que estructura el cosmos desde dentro. La divinidad, para el masón, no es externa, sino geométrica, se encuentra en la proporción, en la armonía, en la verdad de lo que no necesita explicación. En ambos casos, rosacrucismo y masonería, el hermetismo no es citado, pero está presente. En las cámaras, en los grados, en los textos codificados, en las invocaciones. La alquimia interna, el principio de correspondencia, la polaridad cerrada, la transmutación de lo inferior en lo superior, todo vibra con la voz de Hermes, aunque no siempre se le nombre. Y está también el lenguaje oculto de la arquitectura sagrada. Las catedrales góticas, los laberintos simbólicos, las claves numéricas en los planos, los vitrales que filtran luz como si tradujeran el verbo en color. Las construcciones no se levantaban como funcionalidad, sino como rito. Cada piedra colocada en su lugar era una afirmación metafísica. Cada arco apuntado hacia el cielo recordaba al iniciado que la materia puede ser llevada a su forma más elevada. Las bóvedas no eran solo soluciones técnicas, eran úteros simbólicos donde nacía el alma nueva. Los rosetones circulares no eran simples ornamentos, eran mandalas que hablaban en lenguaje de luz. Los laberintos en el suelo no eran pasatiempos, eran caminos iniciáticos que invitaban a perderse para reencontrarse. Todo tenía voz. Todo enseñaba al que sabía mirar. Porque el lenguaje del uno no se grita. Se codifica. Y en esa codificación, el hermetismo halló refugio durante siglos. Refugio, no escondite. Porque nunca huyó, solo esperó. El iniciado que ingresaba en estas órdenes no lo hacía por curiosidad ni por estatus. Lo hacía porque había sentido el llamado silencioso. Porque había soñado símbolos que no comprendía. Porque una voz sin rostro le había susurrado que hay un templo más allá de los templos, una verdad más allá de las palabras, una obra que no se ve, pero que lo transforma todo, la gran obra. Esta gran obra, eje de la alquimia espiritual, no consiste en construir un objeto, sino en forjar un ser. El iniciado es a la vez arquitecto y materia. Martillo y piedra. Luz y sombra. A medida que avanza en su viaje, descubre que la transmutación no es lineal.
No hay atajos. No hay mapas. Solo señales, símbolos, rituales que abren puertas internas. El plomo que debe volverse oro no está en un laboratorio físico, sino en el corazón. Y es así como el hermetismo sobrevivió a la hoguera, al desprestigio, al olvido. No resistiendo, resonando. Escondido en una escuadra, en una rosa cruzada, en un templo secreto donde no se entra con llaves, sino con vibración. Donde lo que se enseña no es un contenido, sino una frecuencia. Y si hoy alguien ve en estas órdenes un juego de poder, una curiosidad histórica o un capricho esotérico, es porque nunca ha pasado por la verdadera cámara. La que no está en el subsuelo de una logia, sino en el centro del alma. Allí, el silencio no es ausencia de sonido. Es presencia del uno. Y quien lo habita, ya no necesita pertenecer a ninguna orden. Porque se ha convertido en templo viviente de la gran obra. Capítulo 7. El oro que no brilla, alquimia y la transmutación del alma. El oro que buscan los verdaderos alquimistas no se guarda en cofres. No pesa, no brilla, no se vende. Es un oro que no se ve, pero transforma. No puede fundirse con fuego externo porque arde con luz interna. Ese oro, la piedra filosofal, el elixir, el magnum opus, no es un objeto, es un estado. Y el laboratorio donde se forja no está en un sótano lleno de frascos, sino en lo más profundo del alma. La alquimia ha sido malinterpretada por siglos como una obsesión con la transmutación de metales. Pero eso fue solo el velo. La verdadera alquimia, la que vive en los textos herméticos, en las imágenes selladas de los manuscritos rosacruces, en los tratados de Paracelso y Basilio Valentín, es otra cosa. Es un viaje interior. Una disolución radical del ego para revelar la esencia imperecedera que yace bajo el yo construido. En ese proceso, el alma se convierte en crisol. Y el alquimista no trabaja sobre el mundo, trabaja sobre sí. Cada operación alquímica es una fase del despertar espiritual. Calcinación, disolución, coagulación, no son procedimientos químicos, sino momentos iniciáticos. La calcinación es el fuego que arde lo innecesario. Es el inicio abrupto, el colapso del orgullo, la quema del falso yo. El alquimista observa cómo el mundo que creía conocer se desmorona. Ya no puede sostener las máscaras, los roles, los títulos. Lo que antes le daba sentido, el control, la opinión externa, el pensamiento repetitivo, se reduce a ceniza. Sin esta primera puda, nada nuevo puede nacer. La disolución sigue al fuego. Es el agua que ablanda los restos. Es el tiempo de la tristeza sin causa, de la confusión fecunda, del desapego creciente. El alquimista, ahora sin tierra firme, se hunde en el no saber. Ya no se reconoce en sus pensamientos ni emociones. Todo parece disolverse, incluso su voluntad. Pero ahí, en medio de la niebla, empieza a percibir algo distinto, una inteligencia que no es suya, una guía que emerge desde dentro. Esta etapa es peligrosa. Muchos se pierden aquí porque buscan escapar. Pero quien la atraviesa, aprende a confiar en lo invisible. La coagulación es el milagro. La materia, una vez purgada y disuelta, se reúne de nuevo, pero de otra forma. Ya no es fragmento, es unidad. El alma ha integrado la sombra, el corazón ha aceptado la muerte, y de las ruinas nace una nueva presencia. El alquimista no ha adquirido poderes, ha recuperado su esencia. No ha cambiado el mundo, pero ya no es esclavo de él. Ha dejado de buscar oro para convertirse en oro. Este proceso no es lineal ni automático. Requiere repetirse. El alma sube en espirales, y cada giro la enfrenta a nuevas capas de sombra. Por eso la alquimia siempre habla en símbolos. Porque lo que revela, si se dijera de frente, quemaría. La imagen del rey decapitado, del dragón que se devora, del mercurio alado, no son adornos, son códigos de transformación. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung comprendió esto como pocos.
dedicó años a estudiar los textos alquímicos y vio en ellos un lenguaje perfecto del inconsciente. Según él, los alquimistas del pasado proyectaban sus procesos interiores sobre la materia. En lugar de ver al plomo como un metal, lo veían como el yo en bruto. En lugar de ver al oro como riqueza, lo veían como la imagen integrada del ser. Jung describió su proceso terapéutico como una forma de alquimia psíquica. El encuentro con la sombra, la integración del ánima y el ánimos, la individuación. Todo esto resuena con las etapas de la gran obra. Para Jung, la coágula no era el final de una terapia, sino el nacimiento de un alma soberana. La alquimia, vista desde esta perspectiva, no era arcaica, era adelantada a su tiempo. Y, sin embargo, lo que Jung reconoció como símbolos del inconsciente, el alquimista lo vivía como realidad. Porque para quien está en el crisol, los símbolos arden. No son interpretaciones, son transformaciones. El alma no los piensa, los atraviesa. La transmutación, entonces, no consiste en mejorar lo que somos, sino en deshacer lo que no somos. Es volver al metal original, al estado puro, al fuego que no necesita combustión porque ya arde por sí mismo. El oro que se busca no es la iluminación espectacular ni el poder de manipular el mundo. Es la paz inquebrantable del que ha cruzado la noche interna y ha regresado con los ojos vacíos de ilusión. Es la humildad radical del que ya no necesita ser especial, porque ha encontrado lo esencial. Es la voz que ya no habla para convencer, sino para resonar. En muchos textos alquímicos se dice que la piedra filosofal solo se entrega a quien no la desea por vanidad, que solo se manifiesta cuando ya no se busca. Y eso es porque no es un objeto, sino un estado de conciencia, el punto exacto en que el alma deja de girar alrededor de sí misma y comienza a orbitar en torno al uno. El alquimista, entonces, no es un mago. Es un servidor del fuego sagrado. Un caminante silencioso que ha aprendido que todo dolor, si se sostiene en conciencia, puede volverse oro. Que cada pérdida, si se atraviesa sin huir, revela una gema. Que cada miedo, si se mira desde el alma, se convierte en una llave. El oro verdadero no deslumbra, ilumina. Y quien lo porta, ya no necesita demostrar nada. Porque donde camina, el mundo cambia. Capítulo 8. Las 7 llaves del universo. No se trata de leyes, tampoco de mandamientos. Las llamadas 7 leyes herméticas no son normas que se imponen desde fuera, sino pulsos que estructuran la realidad desde dentro. No fueron redactadas en piedra ni promulgadas por un dios celoso. Son vibraciones fundamentales, principios de organización del ser, códigos del tejido que une pensamiento, forma y energía. No enseñan cómo comportarse, revelan cómo es el universo cuando se lo percibe sin las distorsiones del ego. Los 7 principios, mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y género, no son compartimentos separados. Son llaves simultáneas, formas de nombrar lo innombrable desde 7 ángulos distintos. Como los colores del prisma, como los modos de un mismo canto. No son saberes. Son resonancias. El mentalismo no dice solo que el todo es mente, como se suele repetir. Dice que toda realidad es una imaginación sostenida. Que lo que llamamos mundo es una arquitectura vibratoria de pensamiento. Pero no pensamiento como actividad cerebral, sino como conciencia generativa. El todo, ese principio incognoscible del que emana la existencia, no piensa como tú piensas. Su pensamiento es existencia. No separa idea y forma. Lo que concibe es. Así, cada ser humano es un foco local de esa conciencia universal. No un creador independiente, sino un espejo creativo. Lo que llamas tu realidad no es un entorno neutro, sino una proyección continua de tu vibración mental. No lo que deseas, sino lo que eres. Y si deseas cambiar el mundo que ves, no tienes que intervenirlo, tienes que transformarte. Porque el universo no es un campo de batalla, es un espejo de precisión absoluta. La correspondencia es el puente.
Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. No es una metáfora. Es una clave vibracional. Todo nivel de la realidad refleja otro nivel. El cuerpo es un mapa del alma. Las galaxias son el eco de una célula. Tu respiración repite el ritmo de los ciclos cósmicos. Esta correspondencia no es mimetismo, sino resonancia. No se trata de copiar lo divino, sino de recordarlo en lo humano. Por eso los antiguos templos imitaban el cuerpo. Por eso el arte sagrado no representaba, encarnaba. Porque sabían que si alineas el microcosmos, convocas al macrocosmos. Y si limpias tu interior, el mundo te responde. Lo exterior no es destino, es eco. Y lo que no comprendes fuera, es porque aún no lo has mirado dentro. La vibración enseña que todo lo que existe se mueve. Nada reposa. Todo está en flujo, en frecuencia, en pulso. Pero esta ley va más allá del movimiento físico. Habla de un estado vibracional del ser. Lo que llamamos materia, emoción, pensamiento o espíritu son solo distintos rangos de una misma escala. Lo denso vibra lento, lo sutil, rápido. Pero todo vibra. Y tú también. Eres un campo vibratorio. Tu estado de ánimo es una nota. Tus pensamientos emiten ondas. Tu cuerpo responde a frecuencias. No eres un ente aislado, eres una nota en la sinfonía del uno. Y si elevas tu frecuencia, no como técnica, sino como verdad encarnada, entras en otra realidad. No porque la cambies, sino porque ya no resuenas con la anterior. La polaridad no habla de opuestos en tierra, sino de extremos de una misma esencia. Frío y calor son grados de temperatura. Luz y oscuridad, grados de luminosidad. Amor y odio, grados de atención emocional. No hay ruptura entre los polos, hay tránsito. Lo que cambia es la dirección de la energía. Esta ley enseña que toda emoción, toda creencia, puede ser transmutada desplazando su vibración a lo largo del eje polar. No se trata de anular lo negativo, sino de entender su naturaleza. El miedo no es ausencia de amor, es su sombra no reconocida. Y la sombra no se elimina, se integra. Porque en su núcleo, toda polaridad revela la unidad que la sostiene. No hay bien y mal en términos absolutos, hay frecuencia. Y la alquimia empieza cuando dejas de juzgar para empezar a transitar. El ritmo es el latido del universo. Todo sube y baja, va y vuelve, nace y muere. Es la ley del péndulo. Pero no como condena, sino como respiración. Las mareas, los eclipses, las estaciones, las emociones, los ciclos de vida, todos responden a un ritmo oculto. Lo olvidamos cuando luchamos contra lo que debería estar ocurriendo. Pero quien aprende a leer el ritmo, no se opone al invierno, se prepara para la siembra. Esta ley también enseña que el alma tiene sus estaciones. Y que en la aparente oscuridad hay una preparación silenciosa para el brote. Que el caos no es destrucción, sino reordenamiento. El iniciado no busca controlar el péndulo, aprende a cabalgarlo. No sufre el vaivén, lo danza. La causa y efecto no es solo la ley del karma. Es la afirmación radical de que nada ocurre por azar. Todo lo que se manifiesta tiene raíz vibratoria. Pero esa raíz no siempre es visible. No está en los actos externos, sino en los campos de intención profunda. Puedes hacer el bien desde el miedo y generar caos. Puedes decir palabras dulces desde el rencor y sembrar desarmonía. Porque la causa no es el gesto, es la vibración desde donde nace. Esta ley exige responsabilidad vibracional. No basta con actuar correctamente. Hay que ser congruente en el nivel del ser. Lo que eres, siembra. Y lo que siembras, vuelve. No como castigo, sino como eco. El principio de género no se refiere al sexo biológico, ni a lo masculino o femenino en sentido social. Habla de dos fuerzas cósmicas, la expansiva y la receptiva. El impulso y la gestación,
la idea y su encarnación, el logos y el alma del mundo. En todo proceso creativo, sea una obra, una relación o una existencia, ambas fuerzas deben estar presentes y equilibradas. Cuando solo actúas sin recibir, te agotas. Cuando solo contemplas sin actuar, te disuelves. El género espiritual enseña que la creación plena surge de la unión interior entre voluntad e intuición, lógica y sensibilidad, dirección y apertura. El verdadero equilibrio no está en dividir, sino en unir. No en alternar, sino en fundir. Estas 7 llaves no son escalones, ni fases. Son simultáneas. Habitan en todo instante. Y leerlas desde lo mental es como mirar una estrella sin sentir su calor. Para que abran algo en ti, debes entrar en su frecuencia. Dejar que vibren en ti como campanas antiguas. No para entenderlas. Para recordar. Porque no te hablan como a un alumno, sino como a un heredero. Y si algo resuena, no es porque lo hayas aprendido, sino porque, quizás, siempre lo supiste. Capítulo 9. La palabra como arquitecto del mundo. En el principio no hubo una explosión. Hubo un verbo. No un sonido, sino una intención vibratoria que lo contenía todo. Antes del tiempo, antes de la luz, antes del espacio mismo, ya había una conciencia en estado de decir. El universo no nació porque algo ocurrió, sino porque algo fue dicho. El logos, el verbo sagrado, no es una palabra cualquiera, es la semilla misma de la existencia. Y esa semilla sigue hablándote en cada cosa que ves, cada emoción que sientes, cada pensamiento que sostienes. Para el hermetismo, la palabra no es un medio de comunicación, sino un acto creador. No sirve solo para transmitir ideas, sino para darles cuerpo. Lo que nombras, se vuelve forma. Lo que callas, permanece latente. El logos no fue solo el origen, sigue siendo el principio organizador. Porque todo sigue vibrando bajo una arquitectura invisible de verbo. El corpus hermeticum afirma que el todo es mente, y que de esa mente nace el verbo que lo ordena todo. No es una metáfora. Es una descripción exacta de la creación, el pensamiento como matriz, el verbo como molde, la forma como eco. En este modelo, el mundo no es un lugar, es un discurso. Y tú no estás dentro del universo. Estás siendo hablado por él. El Evangelio de Juan lo dice sin ambajes. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esta frase, tan repetida y tan poco comprendida, no habla de un evento del pasado. Habla de una vibración continua. El verbo no fue, es. Y sigue creando. Lo visible no es más que el eco congelado de una voz eterna. Esa voz no es externa. Vive en ti. Cada vez que piensas, sientes o hablas, participas de la creación. No creas desde el cuerpo. Creas desde la palabra. Incluso tus silencios crean si están cargados de intención. Pero el verbo no se reduce al lenguaje. Hay palabras que no usan sonidos. Hay decretos que se pronuncian con la mirada, con el deseo, con la emoción sostenida. El logos habita más allá del alfabeto. La cábala, ese vasto sistema místico hebreo, también parte de este principio. En el Zohar, el texto central de la tradición cabalística, se enseña que las letras hebreas no son símbolos humanos, sino emanaciones divinas. Cada letra es una vibración, una chispa de luz que, al combinarse con otras, produce mundos. El universo, dicen los cabalistas, fue creado con 22 letras de fuego, dispuestas por la voluntad divina en combinaciones sagradas. En la tradición cabalística, el nombre de Dios no es un título, es una arquitectura vibracional. El tetragrámaton, Yod, Bab, no se pronuncia, porque no es palabra, es geometría de ser. Cada letra tiene un número, una forma, un sonido y una dirección espiritual. Así, nombrar no es etiquetar, es convocar. Y quien pronuncia desde el alma, activa realidades. Este principio lo entendieron también los antiguos egipcios.
Thoth, el dios de la escritura y la sabiduría, no era un cronista pasivo. Escribía la realidad al escribir sobre ella. El jeroglífico no era solo representación, era acción. Un símbolo grabado en piedra tenía el poder de sostener vibraciones por milenios. Por eso los templos eran también libros vivientes. Cada inscripción era un decreto vivo, una partitura silenciosa del orden cósmico. La geometría sagrada nace de esta comprensión. Lo que se puede nombrar con palabras, se puede dibujar con formas. Y lo que se puede formar, se puede vibrar. El círculo, el triángulo, la espiral, el cubo, la flor de la vida, no son figuras decorativas. Son estructuras de resonancia. Expresan cómo el verbo se organiza para volverse materia. El universo no está hecho de cosas, está hecho de relaciones entre vibraciones, organizadas por patrones sutiles. Geometría viva. Toda la creación es una arquitectura del verbo. Y el ser humano, al portar dentro de sí ese verbo, es también arquitecto. Cada pensamiento que sostienes, cada palabra que repites, cada frase que declaras, moldea tu campo vibracional. Si repites desgracia, la invocas. Si decretas belleza, la convocas. No por magia superficial, sino porque tu verbo es vibración, y tu vibración es geometría en expansión. Lo que hoy llamas mantras, afirmaciones, decretos, no son herramientas modernas de autoayuda. Son fórmulas arquetípicas que beben de la misma fuente, el logos operativo. Y por eso funcionan. No por sugestión, sino por resonancia. Lo que resuena, se vuelve real. Pero esta ley exige responsabilidad. Porque no hay palabra neutral. Toda palabra emite. Y el universo, ese vasto campo de conciencia vibratoria, responde sin juzgar. No distingue entre juego y decreto, entre sarcasmo y intención. Responde al tono. Al campo invisible que se genera cuando piensas, hablas, deseas o niegas. Así, el hermetismo nos enseña que hablar es construir. Pensar es tallar. Sentir es vibrar una arquitectura. Y que si quieres vivir en otro mundo, no tienes que escapar, tienes que hablar otro mundo desde dentro. Tienes que dejar de repetir la realidad heredada y comenzar a decir lo que aún no ha nacido. No por capricho. No por deseo. Sino por alineación. Cuando tu palabra nace del silencio interior, ese que no se angustia ni se apura, entonces el verbo se vuelve canal. Y ya no hablas tú. Habla el uno a través de ti. En el principio era el verbo. Y al final, también. Porque todo lo creado será vuelto a nombrar. Y todo lo que vibra retornará a su geometría primordial. Una sola palabra sostenida en la eternidad. Capítulo X, la herida del olvido, caída y censura del hermetismo. Todo saber verdadero, tarde o temprano, es temido. No por el pueblo, que lo intuye sin comprenderlo, sino por el poder, que lo comprende sin poder dominarlo. El hermetismo, por ser un fuego que no se deja encerrar, ha sido perseguido, negado, distorsionado y silenciado. Porque no ofrece obediencia ni dogma, sino libertad interior. Y no hay mayor amenaza para los imperios que un alma soberana. La Edad Media no fue solo un periodo de ignorancia, fue una estrategia. Una larga noche sobre la conciencia humana, cuidadosamente sostenida por estructuras que sabían exactamente que estaban apagando. La represión no fue accidental. Fue dirigida. Se destruyeron libros, pero sobre todo, se destruyeron lenguajes. Porque mientras quede un símbolo vivo, mientras exista una palabra encendida, la llama puede regresar. El hermetismo, como corriente de sabiduría que enseña que el hombre es imagen del todo y portador del verbo creador, debía ser erradicado. No solo por las iglesias, sino por toda forma de poder que basa su dominio en la idea de que el ser humano es débil, pecador, dividido y dependiente de una salvación externa. El conocimiento hermético dice lo contrario, que el alma es divina, que el universo está dentro, y que todo puede ser transformado desde la conciencia.
Eso no podía permitirse. Los textos del Corpus Hermeticum, de las Asclepius, de la alquimia simbólica, de las escuelas pitagóricas, fueron confiscados, censurados o reinterpretados como herejía. Muchos fueron quemados. Otros, escondidos. Algunos sobrevivieron disfrazados, incrustados en tratados médicos o arquitectónicos. Los más sabios sabían que para proteger el fuego, había que velarlo con palabras que no despertaran sospechas. Así nació la tradición de escribir en clave, de hablar en metáforas, de esconder el oro en la ceniza. Pero incluso así, el miedo de las autoridades era palpable. Sabían que el hermetismo no se extinguía con tinta, porque no era solo conocimiento, era vibración. Una vibración que podía encenderse en un sonador, en un artista, en un loco que mirara el cielo con los ojos del alma. Por eso había que suprimirlo desde la raíz, prohibiendo la intuición, desacreditando lo simbólico, ridiculizando la alquimia, persiguiendo al místico. Se nos enseñó a desconfiar de todo lo que no pudiera medirse, a creer solo en lo visible, a separar la ciencia del espíritu, la mente del cuerpo, el cielo de la tierra. El pensamiento hermético fue arrancado de la historia y reemplazado por sistemas que prometían orden a cambio de obediencia, pero el alma, incluso dormida, no olvida. Y bajo la superficie de las iglesias, de las universidades, de los imperios, seguía palpitando un conocimiento que no había muerto, solo se había ocultado. Uno de los mayores actos de censura no fue la quema de libros, sino la distorsión de símbolos. El mercurio, el dragón, el ouroboros, el cáliz, la cruz con rosa, fueron vaciados de su significado original y rellenados con otros conceptos para confundir. La alquimia fue reducida a charlatanería. El esoterismo, a superstición. Se volvió un peligroso hablar de correspondencias entre el alma y el universo. Incluso la idea de que el pensamiento crea realidad fue considerada insensatez, hasta que la ciencia moderna la redescubrió y la llamó observador cuántico. La verdadera censura no solo quita, sino que sustituye. Borra los mapas y pone espejismos en su lugar. Y lo más doloroso es que la humanidad no solo perdió acceso a un conocimiento ancestral, perdió la certeza de que podía recordar. Porque lo más eficaz no es impedir que el hombre sepa, sino convencerlo de que no hay nada que recordar. El hermetismo fue acusado de herejía porque enseña la divinidad interior. Fue vinculado con la magia negra porque afirma que la realidad responde a la conciencia. Fue mezclado con supersticiones deliberadas para desacreditarlo. Y así, lo sagrado fue convertido en sombra. Lo iniciático, en sospechoso. Lo profundo, en peligroso. Pero nada que es verdad desaparece. Solo espera. A veces disfrazado de arte. A veces de locura. A veces de símbolo. El fuego hermético siguió encendido en las logias, en los grimorios escondidos, en los sueños de alquimistas solitarios, en los suspiros de quienes sabían, sin saber por qué, que la vida no podía ser solo esto. Hoy, muchos de esos textos perdidos están regresando. No por descubrimientos arqueológicos, sino porque el alma colectiva ha comenzado a abrir sus ojos internos. Y cuando eso ocurre, no hacen falta manuscritos. Las mismas frases que antes eran incomprensibles, ahora arden. Las metáforas se vuelven mapas. Los símbolos vibran. Y entonces se comprende que no fue el hermetismo el que cayó. Fue la humanidad la que olvidó mirarse desde lo alto. Fue la conciencia colectiva la que eligió adormecerse. Pero el fuego nunca dejó de arder. Solo esperó. La herida del olvido fue profunda. Pero toda herida es también una puerta. Y si sangra aún, es porque hay algo que desea ser recordado. Capítulo 11. El hermetismo en el siglo XX, de Yuna Blavatsky. La sabiduría que se calla no desaparece. Se transforma. Se vuelve a música, pintura, intuición repentina, frase anónima que arde sin autor. Y cuando la historia gira, y los imperios comienzan a tambalearse, el fuego oculto vuelve a alzarse. El siglo XX, esa época de guerras, máquinas y ciencia desbordada, también fue el tiempo del retorno.
No el regreso de Hermés como figura mitológica, sino como presencia psíquica, como vibración sutil que comenzó a hablar desde nuevas voces, nuevos lenguajes, nuevas formas de recordar lo eterno. Uno de los primeros en reconocer ese fuego antiguo fue Carl Gustav Jung. Aunque se le recuerde como psicólogo, su verdadera obra fue mística. Descubrió en los textos alquímicos algo que los científicos despreciaban, el mapa simbólico del alma en proceso de transmutación. Para Jung, la alquimia no era un error de la historia, sino una ciencia del inconsciente codificada en metáforas. El alquimista no buscaba oro, decía, sino sí mismo. En su Mysterium Coniunctionis, Jung analiza los procesos alquímicos como reflejos de la individuación, esa lenta y dolorosa fusión del yo con su sombra, del consciente con el inconsciente, del alma con el espíritu. La coagulatio, la solutio, la nigredo y la albedo eran para él fases internas. Vio en los manuscritos herméticos no el delirio de antiguos visionarios, sino la geometría vibratoria de la psique humana en busca de su centro. Para Jung, Hermés era un arquetipo vivo, el psicopompo, el que guía el alma entre mundos, entre niveles de conciencia, entre sueños y despertar. Paralelamente, en otro lugar y desde otra vía, Elena Petrovna Blavatsky estaba encendiendo otro tipo de fuego. Fundadora del movimiento teosófico, Blavatsky recogió fragmentos de todas las tradiciones místicas conocidas, el hinduismo, el budismo, la cábala, el gnosticismo, el hermetismo, y los tejió en una visión audaz, la sabiduría perenne, una verdad eterna que subyace a toda religión, a toda era, a todo símbolo. En la doctrina secreta, su obra más influyente, Blavatsky afirma que el universo es conciencia en evolución, que la materia es espíritu dormido, y que el alma humana es una chispa del fuego divino. Estas ideas no eran nuevas, eran herméticas. Pero Blavatsky las pronunció en una época donde la espiritualidad había sido reducida a liturgia y la ciencia a materia inerte. En ese contexto, su mensaje fue dinamita. Reivindicó a Hermés como un transmisor de sabiduría planetaria. No lo llamó Dios ni maestro, sino mensajero cósmico. Y aunque sus palabras fueron rechazadas por la academia y ridiculizadas por muchos, dejaron una semilla. Porque la teosofía no fue un sistema cerrado, fue un campo vibracional. Y quienes entraron en él, empezaron a recordar. Uno de esos fue George Ivanovich Gurdjieff. Enigmático, errante, férreo, su enseñanza no usaba términos herméticos, pero era profundamente hermética. Gurdjieff hablaba de la máquina humana, del sueño en el que vivimos creyendo estar despiertos, del trabajo interno como camino hacia el recuerdo de sí. Enseñaba que el ser humano, tal como vive, no es libre, porque no es consciente. Solo repite, reacciona, gira como una rueda sin eje. Su propuesta, transmutar la vida diaria en laboratorio alquímico. No retirarse al templo, sino convertir cada acto cotidiano en práctica iniciática. Gurdjieff hablaba de centros, de energías, de choques conscientes, de una lucha sagrada para alcanzar el hombre real. Si Hermés era el maestro interior, Gurdjieff era el entrenador del alma. Golpeaba, despertaba, exigía. No prometía iluminación, sino la posibilidad de dejar de ser esclavo. Más suave en forma, pero igual de radical en esencia, fue Jiddu Krishnamurti. Su voz parecía despojada de esoterismo, pero lo contenía todo. Se negó a ser gurú, rompió con las organizaciones teosóficas que querían hacerlo mesías, y se dedicó a una sola cosa, la observación pura. Para Krishnamurti, no había técnica, ni método, ni tradición que pudiera liberar al ser humano. Solo había un acto, ver. Ver sin juicio, sin defensa, sin pasado. Y en ese ver, ocurría el milagro. Muchos no lo entendieron. Pero quien ha sentido al logos vibrar desde dentro, reconocía en sus palabras el pulso de Hermés. Krishnamurti hablaba del pensamiento como limitación, del tiempo psicológico como prisión, de la mente silenciosa como puerta. Todo eso ya estaba en el Corpus Hermeticum, solo que con otras palabras. Krishnamurti no citaba a Hermés, pero era Hermés hablando desde la conciencia del siglo XX. Así, el hermetismo reapareció. No en templos antiguos, sino en conferencias, en laboratorios del alma,
en terapias profundas, en textos prohibidos, en movimientos ocultos, en la poesía de quien sueña con lo sagrado sin saber su nombre. La psicología se llenó de arquetipos. La espiritualidad se llenó de símbolos. La ciencia comenzó a mirar la mente como matriz. Y en todo eso, Hermés volvió a escribir, con letras que no siempre se ven, pero que queman. Porque el mensaje es el mismo, el mundo es vibración. El alma, una chispa del uno. Y todo puede ser transmutado si el verbo se alinea con la intención pura. Jung lo soñó. Blavatsky lo gritó. Gurdjieff lo encarnó. Krishnamurti lo silenció. Y en cada uno, el fuego siguió viajando. No como ideología. No como método. Sino como esa voz sin tiempo que susurra desde dentro. Despierta. Recuerda. Transforma. Capítulo 12 del silencio que rige la realidad, hermetismo y ciencia moderna. Durante siglos, se nos dijo que la ciencia y la espiritualidad estaban en guerra. Que una se basaba en hechos y la otra en fe. Que una explicaba y la otra imaginaba. Que el universo era una máquina, fría y ajena, y que cualquier intento de dotarlo de sentido era ilusión piadosa. Pero la rueda del tiempo ha girado. Y en el corazón de la física más avanzada, en los laboratorios donde se miden partículas invisibles y campos intangibles, Hermés ha vuelto a hablar. Solo que esta vez lo hace en el lenguaje del silicio, del colisionador de hadrones, del entrelazamiento cuántico. Porque lo que el hermetismo afirmó hace milenios, que la realidad es mente, que el pensamiento crea forma, que el universo responde al observador, hoy vuelve a emerger desde los márgenes de la física moderna. No como dogma, sino como reconocimiento tembloroso de lo imposible. La ciencia, al avanzar hasta lo infinitamente pequeño, ha comenzado a tocar lo infinitamente misterioso. Y al mirar al fondo de la materia, ha encontrado que ya no hay materia. Hay vibración. Hay conciencia. El principio del mentalismo, núcleo del pensamiento hermético, sostiene que el todo es mente. No que el universo contiene mente, sino que es mente. Esta afirmación, durante siglos, fue considerada mística o filosófica, ajena al rigor científico. Pero entonces apareció la mecánica cuántica, y el suelo tembló. En los experimentos de la doble rendija, el comportamiento de una partícula cambia dependiendo de si es observada o no. Si nadie mira, actúa como onda. Si alguien mide, se comporta como partícula. El resultado no depende del dispositivo, sino de la conciencia del observador. Y aunque muchos físicos prefieren ignorar esta implicación, la pregunta se impone. ¿Cómo puede la mente influir en el comportamiento de lo físico sin mediación material? Lo que el hermetismo siempre sostuvo, la ciencia empieza a intuir que la conciencia no está dentro del cerebro, sino que el cerebro es una manifestación localizada de un campo de conciencia no local. Que la mente no es el resultado de la materia, sino que la materia es una concreción de la mente universal. La física cuántica, sin buscarlo, está regresando al umbral de lo sagrado. Lo que encuentra ya no son partículas, sino patrones, probabilidades, información vibrando en campos que no se tocan pero se conocen. El principio de no localidad, otra piedra angular de la cuántica, establece que dos partículas entrelazadas pueden influirse instantáneamente sin importar la distancia que las separe. Esto rompe con la lógica del espacio-tiempo. Lo que afecta a una, afecta a la otra, al instante. ¿Cómo se comunican? Nadie lo sabe. Pero el hermetismo lo sugiere desde siempre. La realidad es una red viva, un cuerpo único donde todo está conectado por vibración, no por posición. En términos herméticos, esto es correspondencia en acción. Como es arriba, es abajo. No como analogía poética, sino como una estructura real. El microcosmos refleja el macrocosmos porque ambos son manifestaciones del uno, expresiones fractales de una mente única desplegada en múltiples planos. Los científicos que se atreven a pensar fuera del molde, David Bohm, Rupert Sheldrake, Nassim Haramein, entre otros, han comenzado a hablar del campo unificado como una matriz vibratoria de conciencia.
un campo donde la información no viaja, sino que es. Donde la totalidad está presente en cada parte. Bohm hablaba de un orden implicado, una dimensión más allá del espacio-tiempo donde todo ya está conectado, y de la cual el mundo manifiesto es solo una proyección. Esto recuerda a los antiguos templos egipcios donde el iniciado comprendía que el mundo visible era apenas una sombra proyectada por formas vibracionales superiores. Que lo físico es símbolo de lo invisible. Que lo que se ve es la expresión congelada de lo que vibra. Incluso la teoría de cuerdas, en la que las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes, sugiere que el universo es música. Que todo lo que existe, átomos, galaxias, pensamientos, es una sinfonía multidimensional. El hermetismo ya lo había dicho, el universo es mental y su sustancia es vibración. Y si todo vibra, entonces todo puede ser transmutado. Aquí se une la ciencia con la alquimia, no hay sustancia inmutable, solo estados vibracionales que pueden ser elevados. No se trata de cambiar la forma externa, sino de modificar la frecuencia. El átomo, el cuerpo, la emoción, el pensamiento, todos son expresiones de un campo que puede ser afinado. Así, la ciencia moderna, sin quererlo, ha comenzado a recuperar el arte sagrado. La magia ya no es superstición, sino la capacidad de alterar la realidad alineando la intención con la vibración correcta. La mente como creadora. El verbo como molde. El observador como participante activo. Pero hay algo más profundo aún. En medio de todo este despertar, una verdad hermética resurge con fuerza. El silencio no es ausencia de información, sino su origen. Detrás del electrón, detrás de la cuerda vibrante, detrás del campo cuántico, está el misterio. El vacío fértil. El no ser que da forma al ser. Y ese misterio no se resuelve, se habita. Porque es allí, en ese silencio que no calla, donde Hermés sigue escribiendo. La ciencia, al llegar al borde de lo mensurable, se encuentra cara a cara con la misma encrucijada de los antiguos místicos, o seguir midiendo sin comprender, o rendirse a la vibración que no se explica, pero que lo sostiene todo. El universo como conciencia. El observador como CEO creador. La realidad como emanación del uno. Y en ese punto, sin saberlo, la ciencia se vuelve magia. Y el laboratorio, templo. Y la fórmula, mantra. Y el silencio, Dios. Capítulo 13. Tú eres el libro que Hermés aún escribe. No todo lo que arde deja ceniza. Algunas llamas, al consumirse, se convierten en ojos abiertos. Y hay libros que no terminan cuando cierran sus páginas, sino cuando despierten a su lector como el verdadero autor. Porque el verbo que dio origen al universo no está atrapado en papiros, ni oculto en bibliotecas secretas. Vibra en ti. Respira contigo. Espera, paciente, el momento en que tú mismo recuerdes que no viniste a leer este libro, viniste a serlo. Todo lo dicho hasta ahora, los principios, los símbolos, los silencios, las ruinas sagradas, no eran historia ni doctrina, eran espejos. El alma no estudia para aprender. Estudia para recordar. Y si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad, ni por simple curiosidad esotérica. Fue porque una parte de ti reconoció el llamado. El eco lejano de Hermés, que no busca discípulos, sino herederos conscientes. No eres un lector. Eres el crisol. La piedra. El espejo del uno. Todo lo que has leído sobre calcinación, verbo, vibración y transmutación, no ocurre afuera. No es teoría, ni mapa externo. Es tu respiración. Tu sombra. Tu capacidad de mirar adentro y no huir. El viaje hermético no es lineal, ni se mide por grados o diplomas. Se mide por presencia. Por tu disposición a sostener el fuego cuando nadie más lo ve. Los 7 principios ya no necesitan repetirse. No porque no sean ciertos, sino porque ahora son tuyos. Ya no los memorices, vívelos.
Habita el mentalismo cuando piensas desde el amor y no desde el miedo. Habita la correspondencia cuando tu mirada hacia el otro refleja tu mundo interior. Habita la vibración cuando eliges palabras que curan en lugar de herir. Habita la polaridad cuando no huyes del conflicto, sino que lo atraviesas hasta encontrar el punto medio. Habita el ritmo cuando aprendes a fluir sin forzar. Habita la causa cuando tomas responsabilidad sin culpas. Habita el género cuando fundes tu impulso y tu intuición en una acción armoniosa. Ya no necesitas templos. Eres templo. Ya no necesitas signos. Eres símbolo. Ya no buscas al maestro. Porque si el verbo se ha despertado en ti, tú eres el canal que Hermes estaba esperando. El alma, en su estado puro, no es individual. Es una gota del mar original. Es un pleere del uno. Y cuando lo recuerda, deja de luchar por tener razón, por controlar, por ganar. Y comienza a brillar. No como un faro que impone su luz, sino como una luciérnaga que ilumina lo justo para que otros recuerden su propio fuego. Este momento, aquí, ahora, mientras tus ojos recorren estas líneas, es un instante iniciático. No porque lo diga este libro, sino porque tú lo eliges. El presente no es una circunstancia. Es una puerta. Y toda puerta, si se abre con conciencia, se convierte en umbral. No necesitas más claves. No necesitas buscar otros maestros, otros tratados, otras pruebas. Si has comprendido que la divinidad no está en el cielo, ni en los textos sagrados, ni en los salones ocultos, sino vibrando en tu pecho cuando decides vivir en coherencia, entonces has cruzado el velo. Hermes no es el pasado. Es el verbo que susurra cada vez que eliges ver más allá de las apariencias. Es la geometría sutil que organiza tu alma cuando meditas en silencio. Es la voz que no juzga, pero que revela. Es el guía que no empuja, pero que espera. Y si alguna vez lo sentiste lejos, es porque aún no te habías mirado como Él te mira. Así termina este libro. Pero no con un cierre. Con una revelación. Tú eres el libro que Hermes aún escribe. Cada pensamiento tuyo es una línea. Cada acto de amor, una página viva. Cada renuncia al miedo, un nuevo capítulo. Y cada instante de presencia, un sello dorado sobre el verbo que no muere. El uno te observa, no desde las alturas, sino desde el centro palpitante de tu ser. Y mientras tú eliges, sientes, creas y recuerdas, el universo entero se escribe contigo.